Hola, buenas noches. Feliz inicio de semana de de esta segunda semana de mayo. Estamos transmitiendo este lunes 14 de mayo. Estamos en vísperas del Día del Maestro. Muchas felicidades a todos los maestros. Estoy aquí sonriéndole a Anastasia y a Tomasa para ver si se dignan a venir a saludarnos en este lunes de lunes de plaza. Saluden niñas, que ayer me preguntaron mucho por ustedes, mucha gente, bueno, todos los que fueron a adquirir el libro de Cleptocracia y les agradezco mucho este libro. Ahorita inicio la transmisión con el anuncio. Muchas gracias por los que estuvieron el domingo. Un abrazo a todos y saludos a los que se están conectando desde Tijuana, desde Monterrey, a Daniel de la Garza, desde Cancún, desde muchas partes del país. Muchas gracias a todos ustedes. Muchos de los que nos están viendo son profesores y bueno, antes de que terminen de destruir las cosas, Anastasia y Tomasa van a venir a saludarlas, pero es que se mueren por romper los audífonos. Los audífonos son tremendos para las gatitas. Y bueno, eso que están educadas, eso que tienen un buen maestro, eso que son consentidas, eso que a ellas les gusta salir en los medios y que bueno, pues aquí tienen a la Anastasia que va a venir a saludar a todos ustedes y que les dice, estudien mucho y defendamos a los maestros en este día de el maestro. Saludos a todos. Aquí se queda Anastasia conmigo. ¿Por qué el tema del día del maestro? Pues porque mañana, martes 15 de mayo, se celebra el día del maestro. Un oficio que ha sido tan estigmatizado, castigado, criminalizado incluso durante este sexenio, nada más y nada menos que por el mismo personaje que está ahorita coordinando la campaña de José Antonio Meade, por el señor Aurelio Nuño. No olvidemos que fue cuando el señor Aurelio Nuño era titular de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, que mandaron a policías y a elementos de este cuerpo de élite de la Guardia a dispararle a profesores y a civiles, a gente del pueblo en Nochistlán, Oaxaca, en junio del 2016. Fue una de las represiones más brutales, increíbles e injustas contra manifestantes, profesores y habitantes de Nochistlán, Oaxaca. Fue este mismo personaje, este señor Aurelio Nuño, que dice que se siente José Vasconcelos, pero en realidad se convirtió en Díaz Ordaz. Aurelio Nuño no es ningún profesor, nunca ha defendido la prestancia, la historia de las escuelas normales, la calidad humana de miles de maestros mexicanos, independientemente si son de la coordinadora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se dedicó a criminalizar las protestas magisteriales contra una de las peores reformas aplicadas durante este sexenio, que es la mal llamada reforma educativa. En primer lugar, no es una reforma, es una contrarreforma, es decir, no avanza, sino que retrocede, al menos en términos de contenidos de la enseñanza. Dos, no tiene que ver con la educación en sí mismo, sino con lo laboral, con la parte del sindicato magisterial y de los trabajadores de la educación, que son los maestros, sobre todo con los trabajadores de la educación primaria y secundaria, de la educación básica. Se les pusieron una serie de trabas sin muchos incentivos para que ahora sean evaluados. A mí me hubiera gustado que al señor Aurelio Nuño y a su antecesor, el señor Emilio Choaifet, los hubieran evaluado. ¿Qué se hubiera sentido Aurelio Nuño si te hubieran evaluado y te hubieran reprobado, no solamente como funcionario, sino como persona, sin ninguna calidad moral,
para estar atacando a los maestros y para estar defendiendo un proyecto que no es una reforma educativa, es una reforma laboral sin consultar a los integrantes elementales y más importantes del proceso educativo en México, que son los propios maestros. Y peor aún, el periódico Reforma, el sábado 12 de mayo, publicó esta nota que simple y sencillamente confirma lo que se venía diciendo, que lo que menos les importa es la educación, lo que les importa es el botín de la SEP. La SEP, por el tamaño de el sindicato de maestros, que es el sindicato más grande de América Latina, y por el tamaño también del sistema educativo mexicano que depende de la SEP, es una de las dependencias que más presupuesto tienen, si no es el que más, de toda la administración pública federal. Entonces, es un presupuesto que no se dedica a la enseñanza, es un botín burocrático y un botín electoral. Entonces, de ese botín, el señor Aurelio Nuño sobreejerció, es decir, gastó de más 2.700% para promocionar su imagen en el 2017 en los medios de comunicación. Dice este estudio del periódico Reforma, de la nota filmada por Claudia Salazar, que de un presupuesto que originalmente era de 70.6 millones de pesos, repito, 70.6 millones de pesos para el 2017, terminaron gastando 1.963 millones, casi 2.000 millones de pesos. Pero lo mismo hizo Aurelio Nuño en el 2016. De un presupuesto original de 76.7 terminó destinándole 1.082 millones de pesos a los medios de comunicación en lugar de destinarlo a la mejora de escuelas, a la mejora de la enseñanza, a mejores salarios. En solo 2 años, 2016 y 2017, la SEP destinó 3.000 millones de pesos mal gastados en publicidad, en comprar espacios en medios electrónicos e impresos, pero sobre todo en promocionar la figura de Aurelio Nuño, que era precandidato presidencial, el consentido del señor presidente. Qué casualidad que la cantidad tan enorme de recursos del 2017 coincidiera también con este episodio no solamente trágico, sino grotesco, infame y sádico de la niña Frida Sofía, que fue un invento de Televisa, acompañándolos Aurelio Nuño durante toda una transmisión nocturna en la escuela Repsamen de la Ciudad de México. Eso todos lo vimos. Todos los mexicanos fuimos testigos de la capacidad sádica de este señor Aurelio Nuño, que no tiene ninguna autoridad moral para hablarle a los maestros como les habla, para decir que hay un sector del magisterio que es una mafia, que se dedica a no dar clases. ¿Cómo puede hablar el señor Aurelio Nuño así si no tiene categoría de maestro, no tiene ninguna prestancia como profesor? Reprimió a los profesores en Nochistlán y los sigue reprimiendo ahora con los mensajes tan estúpidos que manda a través de las redes sociales, justamente ahora que se dio a conocer este despilfarro en su periodo como secretario de Educación Pública. Nada más para comentarles que mucha gente en las redes sociales me escribió que estos 2.000 millones de pesos que se gastaron en un año, en total se han gastado más de 4.000 millones de pesos en imagen en la SEP, pero este sobreejercicio y estos 2.000 millones son equivalentes a la construcción por lo menos de 150 escuelas que estarían muy bien equipadas. Cada escuela bien equipada equivale a 60 millones de pesos. Una universidad de primer nivel en el país cuesta 18 millones de pesos. Es decir, en lugar de abrir por lo menos unas 150 universidades en este país, en donde hace falta espacios educativos para los jóvenes menores de 19 años, el señor se la dedicó a gastarla en el ego y a hinchar las bolsas de sus apoyadores a sueldo, periodistas, comunicadores
Y todos estos que andan diciendo que López Obrador y que Morena son ahora los achichincles de la CENTE y del CENTE. Y además que no vengan con esas historias, porque el monstruo del Bester Gordillo fue creado por el PRI. El monstruo del Bester Gordillo fue quien apoyó a nada más y nada menos que Enrique Peña Nieto en su ascenso a el poder político y en la presidencia. Fue el Bester Gordillo la que apoyó a Felipe Calderón para que ganara con ese horrible fraude del 2006. Entonces, ¿ahora qué vienen a criticar? Son cínicos, pero eso los profesores lo saben. Eso los padres de familia que están involucrados en el proceso educativo lo saben. No vengan con este tipo de historias, mucho menos en esta fecha que es importante para reflexionar sobre las necesidades de la educación en México, de los maestros, de las escuelas y el pésimo manejo que tuvo Aurelio Nuño en la SEP y que ahora lo está teniendo como jefe de campaña de José Antonio Meade. Es incapaz de enseñarle a su candidato al menos a aprenderse el título del libro que escribió. El señor José Antonio Meade, cuando le preguntan por el título de su libro, dice no me acuerdo. Y el señor Aurelio Nuño, cuando dice que invita a los niños a leer, dice leer y se lo echan en cara. Estamos en una situación muy crítica. Ha sido uno de los peores sexenios para la educación en México, no solamente por el retroceso, sino por la represión, por y lo que dice aquí Silvia Chivis, por el descuido y el abandono a las escuelas que quedaron afectadas con los sismos en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos, y aquí en la Ciudad de México. Es de veras muy ofensivo lo que está sucediendo. Y bueno, pues por supuesto que los candidatos van a querer apapachar este martes 15 de mayo a los maestros. Al menos Andrés Manuel López Obrador ya tuvo un encuentro con maestros de la coordinadora y con elementos del CENTE en San Pablo Guelatao, y no ha variado su discurso. Él ha dicho que hay que rehacer esa reforma educativa, que en realidad es una deforma educativa. Ricardo Anaya dice que hay que agarrar los elementos positivos de la reforma educativa, pues porque también él es cercano a los grupos empresariales que apoyaron esta reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral. Y José Antonio Meade todavía graba un spot en donde les promete el oro y el moro. Y peor, el Bronco, que lo único que está proponiendo son escuelas militarizadas. El Bronco cree que hay que militarizar a los jóvenes. Bueno, y si no los militariza les va a cortar la mano. Una verdadera vergüenza tener de candidato y tener que escuchar las estupideces del Bronco. Es una de las anomias más terribles del sistema. En fin, ya no me quiero exaltar más. Yo creo que este es un tema muy delicado y creo que hay que llamar a la reflexión sobre este asunto. No quiero terminar esta transmisión y compartirles con ustedes algo que también me indignó mucho y creo que a todos nos puede indignar, que tiene que ver con la colega periodista Carmen Aristegui, que, como ustedes recordarán, en marzo de 2015, hace ya más de 3 años, fue expulsada de la peor manera de la radio concesionada en México. Carmen Aristegui y su equipo de reporteros fueron corridos de la peor manera de MBS, una empresa que se había apreciado o había presumido su congruencia y su apertura para el periodismo crítico, como el que ejercía Carmen Aristegui. Bueno, esta empresa no solamente corrió al equipo de Carmen Aristegui de la peor manera, hizo el papel de sicariato del gobierno de Enrique Peña Nieto para eliminar un espacio plural y demandó a Carmen Aristegui por daño moral. Hágame el favor. A una periodista a la que había que darle reconocimiento nacional por haber revelado el escándalo de la Casa Blanca, que ha recibido los reconocimientos en otras partes del mundo y que aquí en México es demandada por daño moral. Por daño moral cuando el daño moral se lo hicieron a ella. Y además también es demandada por un juicio mercantil por supuesta violación al contrato que tenía con MBS. Pamplinas. Fue un caso de censura, fue un caso de colisión y colusión de intereses entre el concesionario, el gobierno de Enrique Peña Nieto, y fue la venganza de Enrique Peña Nieto que
todavía el Día de la Libertad de Expresión, se quiere presumir que en su gobierno hay libertad de expresión. ¿Cuál libertad de expresión, señor Peña Nieto? No sea cínico. Usted estuvo detrás y maquinó junto con la gente como Eduardo Sánchez, su vocero, que fue abogado de MBS, por cierto, la manera de correr a Carmen Aristegui. No contentos con eso, en la edición de este número de la revista Proceso, este número, publicamos cómo desde el Poder Judicial y a través de uno de los ministros más oscuros y vinculados al Grupo del Estado de México, de uno de los ministros de la Suprema Corte, se están ejerciendo presiones. El del ministro del que hablo es de Jorge Mario Pardo Rebolledo, para que los magistrados del séptimo tribunal colegiado en materia civil fallen a favor de MBS y condenen a Carmen Aristegui a pagar al menos 6 millones de pesos por daño moral al señor Joaquín Vargas. ¿Cuál es el daño moral según ellos? Que ella no puede sustentar, como estoy diciendo yo ahorita, que hay una colusión de intereses entre Los Pinos y MBS. Es terrible que esto esté sucediendo también con una de las mejores periodistas de México y con uno de los casos y escándalos que cimbraron a la sociedad. No es posible. Yo creo que si estos magistrados no se excusan del caso de Carmen Aristegui contra MBS, lo único que estarán confirmando es que son magistrados de consigna y que alguien les pagó o que alguien los presionó para que condenen a Carmen Aristegui a pagar por daño moral a Joaquín Vargas. Este es el mundo al revés en México, el mundo en donde los maestros son los malos y los funcionarios son los buenos. El mundo en donde los periodistas que hacen trabajo de investigación a fondo son los malos y los concesionarios son las víctimas. Es terrible, pero esperemos que esto cambie. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos están mandando saludos, que nos están también comentando. No tenemos tanto tiempo el día de hoy porque me toca trabajar en unos momentos sobre esta entrevista grabada de Ricardo Anaya en Milenio. Muchas gracias. Buenas noches. Nos seguimos aquí en Facebook Live durante toda esta semana. Abrazos.